Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un video introductorio a Illustrator Creative Cloud. Vamos a trabajar para ver cómo podemos jugar y trabajar con las diferentes herramientas básicas que tenemos para trabajar con Illustrator. Eh, Antes de empezar tal cual con Illustrator, primero les quiero hacer una pequeña demostración. Illustrator es un programa que trabaja con algo que se llaman vectores. El trabajo con vectores básicamente es basado en puntos, en puntitos. Por ejemplo, si yo genero un círculo en Illustrator, yo voy a generar este círculo a partir de 4 puntos que yo tengo aquí. Este primer punto que se encuentra aquí, este que está acá, este que está acá y este que está acá. Y como es un elemento vectorial, yo en cualquier momento puedo, con la herramienta correcta, que al rato se explicará cuál es, yo puedo mover la geometría de este objeto. Puedo cambiar la forma. Otra de las cosas que puedo hacer con los objetos vectoriales es que en todo momento puedo cambiar el color. Puedo quitarle lo que sería el color de contorno y cambiarle el color de relleno. Sale, yo aquí le puedo decir que sea un círculo de color rojo. Una característica muy importante que tienen las imágenes vectoriales es que estas imágenes vectoriales no se pixelean. Es decir, no importa qué tanto tú te acerques a este objeto, el objeto nunca se va a pixelear. ¿Sale? Esta es una de las grandes características que tienen los objetos vectoriales. Fíjate, aquí estoy a un 6400% de zoom, o sea, de acercamiento, y la imagen no se está pixeleando. Yo sigo viendo la imagen, la línea, el contorno de este círculo, lo sigo viendo perfectamente bien definido. Caso contrario, si yo trabajo una imagen en Photoshop, voy a hacer también un círculo de color rojo en Photoshop. No importa que no tengas Photoshop abierto o que no lo tengas o que lo tengas instalado, solamente te quiero hacer una pequeña demostración. Fíjate, si yo tengo este círculo rojo, aparentemente, si yo lo cambio y lo veo en Illustrator, pues prácticamente es lo mismo. Paso de una herramienta a otra. Pero la diferencia es que si yo me empiezo a acercar a este círculo, fíjense cómo se empiezan a ver los píxeles. Aquí estoy en un 3200% de acercamiento y fíjense cómo se ven ya los píxeles. Fíjense cómo se ven estos cuadros que están aquí, son los píxeles y es el tipo de información que tiene una imagen bitmap o el tipo de información que nosotros trabajamos en Photoshop. ¿Ok? Entonces, Photoshop nos va a servir básicamente para trabajar con imágenes bitmap e Illustrator nos va a servir para trabajar con imágenes vectoriales. Ahora, para terminar con esta primera explicación, el hecho de que tú trabajes en Illustrator con elementos vectoriales no significa que no puedes insertar imágenes en estos documentos. Yo puedo tomar una fotografía y puedo interactuar hacer que interactúe esta imagen, esta fotografía con elementos vectoriales que yo puedo generar en Illustrator. Por ejemplo, para hacer un calendario, por ejemplo, para hacer un folleto, un tríptico, un díptico, un cartel, tal vez, un póster, ¿no? O cualquier elemento, una invitación, por ejemplo, un boleto, cualquier elemento gráfico, cualquier aplicación gráfica que nosotros queramos hacer en donde intervengan imágenes y vectores, lo podemos hacer desde Illustrator. ¿Ok? Entonces, son dos programas distintos. Photoshop trabaja de una forma que más adelante lo vamos a ver en otro video. Illustrator, pues bueno, trabaja de una manera muy distinta. Entonces, una vez aclarado este tema, podemos empezar a ver, ahora sí, darle un repaso a nuestras herramientas. De entrada, quiero pedir una disculpa de antemano porque la versión en la que yo estoy trabajando es la Creative Cloud 2015.
Muy probablemente si tú tienes tu sistema bien actualizado, tú tendrás la versión 2020. Realmente no hay mucho cambio en cuanto a las herramientas. Uno de los cambios principales es en la ventana de nuevo documento. Si tú te vas a la ventana de nuevo documento, en File New o si está en español sería Archivo Nuevo, pues vas a ver una ventana un poco distinta a la que yo tengo aquí. De hecho, esa ventana del nuevo Illustrator, las categorías las tendrías en la parte de arriba, que yo las categorías las tengo ahora en este menú, y el tamaño, las características del documento las tienes tú del lado derecho, ¿ok? Prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo, solamente cambia un poco la interfaz gráfica, pero puedes hacer exactamente lo mismo. Te explico. Cuando tú haces un nuevo documento en Illustrator, lo primero que tienes que especificar es qué tamaño vas a trabajar, ¿sale? Yo aquí le puedo indicar, por ejemplo, que voy a trabajar con un tamaño carta, ¿no? Utilizando el preset de tamaño carta. Tú en tu versión lo tendrías en pequeños iconos del lado izquierdo, ahí puedes seleccionar tamaño carta, y ya te va a dar una medida preestablecida. Por ejemplo, esta medida preestablecida está en milímetros, ¿ok? A mí no me gusta jugar con milímetros, me gusta jugar con centímetros. Entonces, donde dice unidades o units, yo le puedo cambiar para trabajar en centímetros. Posiblemente, si estuviera en Estados Unidos o en Inglaterra, sería más cómodo trabajar en pulgadas, ¿no? Entonces yo le podría cambiar ahí a pulgadas. O si yo estuviera haciendo un documento que voy a trabajar para hacer, por ejemplo, para una página web, lo más prudente sería trabajarlo en píxeles. Entonces, el punto con esto es que nosotros podemos cambiar las unidades de nuestro documento para pues facilitarnos este trabajo. ¿Sale? Otra de las cosas que nosotros podemos decirle a Illustrator cuando comenzamos es el número de lienzos de trabajo o de artboards, ¿ok? Por default, Illustrator solamente te genera un artboard o lienzo de trabajo, pero tú puedes ponerle más de un lienzo de trabajo. Esto es como si tuviéramos diferentes hojas dentro del mismo documento de Illustrator, ¿ok? Por ejemplo, yo le voy a decir que tengamos 6 artboards. No, creo que 6 es mucho. Pues le voy a decir que tengamos 4 artboards. Aquí me va a indicar la forma en la que se van a acomodar estos nuevos lienzos, ¿no? Puede ser que se ponga 1, 2, 3, 4, o bien 1, 2, 3, 4, o bien todos hacia la derecha, o bien todos hacia abajo, ¿sale? Entonces yo aquí le puedo indicar la forma en la que quiero que se distribuyan estos artboards. Yo le voy a decir, quiero que los pongas todos en una sola fila, ¿sale? Hacia abajo. Y quiero que me separes entre cada uno de estos lienzos de trabajo, quiero que le des 2 centímetros de separación, ¿sale? ¿Qué más le puedo controlar a esta ventana del nuevo documento? Le puedo controlar los márgenes, lo que se llama el bleed. Esto es sobre todo cuando vamos a mandar a imprenta. Muchas veces tenemos que respetar estos márgenes, el margen superior, el margen inferior, el margen izquierdo y el margen derecho. Entonces yo aquí le puedo indicar para saber hasta dónde puedo yo poner elementos y que no se salgan de la hoja. En este caso lo voy a dejar únicamente en el valor por default que tiene, que sería 0000. Ya si yo necesito ponerle un margen, se lo pondré directamente en el documento. Después, seguramente ustedes también tienen este botoncito de Advance. Yo ya lo tenía habilitado. Aquí yo le puedo especificar el modo de color con el cual voy a trabajar. Recordar que básicamente, a pesar de que tenemos varios sistemas de color, básicamente en Illustrator podemos trabajar con dos, lo que sería el CMYK y lo que sería el RGB, ¿ok? Dependiendo para qué necesites o qué es lo que vayas a hacer con tu documento, vas a escoger uno de los dos. ¿Cuándo escogerías CMYK? Cuando vas a hacer un documento el cual lo vas a imprimir, ¿sale? Esta impresión puede ser una impresión casera en tu Epson, en tu Canon, en tu impresora HP, o inclusive si lo vas a llevar a algún lugar a imprimir, por ejemplo, Office Max o Lumen, ¿sale? RGB sería si yo voy a utilizar este documento para dejarlo en pantalla, por ejemplo, para hacer gráficos para la web o para una presentación, ¿no? O para un video posiblemente.
yo dejaría el modo en RGB, ¿sale? Ahora, aquí también platicamos sobre la resolución. Es un tema que más adelante vamos a trabajar, pero básicamente a grosso modo les platico. Si tú vas a trabajar tu documento de Illustrator para imprenta, para mandarlo a imprimir en offset o en algún sistema de impresión profesional, tendríamos que dejar los efectos raster a 300 ppi. Si fueras a imprimirlo en tu impresora casera o en alguno de los otros lugares como Lumen, lo podríamos dejar a 150. Y si nosotros fuéramos a dejar nuestro documento para pantalla, sería 72 ppi. De hecho, aquí me da resolución de pantalla, 72 ppi. ¿Ok? En este caso lo voy a dejar en 300. Y en el Preview Mode vamos a dejarle el default. ¿Ok? Ahora, una cosa que no tienes, seguramente no lo tienes tú, es esta opción de Align New Objects to Pixel Grid. Si lo llegas a tener, no lo habilites, déjalo deshabilitado, ¿ok? Esta opción de alinear los objetos a la retícula de píxeles te hace que no te puedas mover tus objetos libremente, ¿ok? Entonces no se la vayas a picar. Si no la tienes habilitada o si no la encuentras en tu versión, no te preocupes, no la vas a necesitar, ¿ok? Voy a darle OK para generar este nuevo documento. Y fíjate aquí cómo ya se me generaron estos 4 lienzos o estos 4 espacios de trabajo, que como te decía, es como si yo tuviera 4 hojas distintas dentro del mismo documento. De hecho, si yo pongo información en esta hoja, en este lienzo, en este lienzo, en este lienzo y en este lienzo, cuando yo mande a imprimir, se van a imprimir las 4 hojas con esa información que yo vaya poniendo. ¿Ok? Otra forma de trabajar los lienzos es desde la barra de herramientas que yo tengo aquí. Esta va a ser mi barra de herramientas. Y con esta herramienta que tengo aquí voy a poder controlar los lienzos. De hecho se llama Artboard Tool. Con esta herramienta yo puedo eliminar algún lienzo que yo no necesite. Le puedo dar clic en el tachecito y se pueden ir eliminando para dejar pues únicamente los lienzos que yo necesito. O bien puedo cambiar el tamaño. En la parte de aquí arriba, de hecho, dependiendo, este menú que tenemos en la parte de aquí arriba es un menú contextual. ¿Por qué es contextual? Porque dependiendo la herramienta que tú tengas seleccionada en la barra de herramientas, van a cambiar las propiedades que se presenten aquí. En este caso, como yo tengo seleccionado la herramienta de Artboards, me van a salir las herramientas propias, perdón, las opciones propias para esa herramienta. ¿Qué le puedo hacer? Le puedo decir que se le cambie el tamaño, alguno de todos estos tamaños que yo tengo aquí, o si yo tengo un tamaño específico, le puedo indicar en esta parte de aquí, no, ¿sabes qué? Cámbiamelo a 15 centímetros por 18 centímetros, ¿sale? Entonces ya mi documento va a ser de esa medida, ¿sale? Le puedo indicar que generes un nuevo artboard, ¿no? Este nuevo artboard sería del mismo tamaño que el previo. Fíjate, si yo le doy clic aquí, voy a generar un nuevo artboard y va a ser exactamente igual que este que yo tengo seleccionado previamente, ¿ok? Y pues bueno, una vez que haya terminado de trabajar con los artboards, puedo regresar y seleccionar la flecha negra, que es la primera que tengo hasta acá arriba, y ya para poder trabajar con los diferentes elementos, ¿ok? Ahora, en Illustrator nosotros vamos a poder encontrar la gran mayoría de las herramientas, las vamos a poder encontrar en nuestra barra de herramientas que tenemos por default, te aparece del lado izquierdo. En la parte superior vamos a tener los menús, los distintos menús que podemos encontrar. Aquí puede haber una diferencia. Si tú tienes tu sistema en español, pues bueno, en lugar de que diga File, Edit, Object, Type, etcétera, etcétera, diría Archivo, Editar, Objeto, tipografía, seleccionar, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente no me sé todas las traducciones, pero pues bueno, son bastante obvias. En la parte de aquí abajo tenemos las herramientas, como les decía, es ese menú contextual que va a ir cambiando dependiendo la herramienta que tú tengas acá. Y del lado izquierdo vamos a tener los distintos paneles de control con los que podemos controlar nuestras distintas funciones. ¿Ok? Ahora, algo muy, muy, muy importante. En la versión de la versión de Creative Cloud 2020
Dependiendo del entorno de trabajo donde tú estés, van a ser el número o los diferentes tipos de paneles que tengas abiertos y las herramientas con las que tú cuentes en tu barra de herramientas. ¿Ok? Si tú de repente no encuentras una herramienta en particular, puede ser que en el ambiente de trabajo que estás trabajando, valga la redundancia, no está activada esa herramienta. No te preocupes, no se descompuso tu Illustrator, simplemente te puedes ir a esta parte de aquí y decirle que en lugar de trabajar, por ejemplo, en el modo de trabajo para pintura, ¿no? Puedo trabajar en el modo Essentials, que este modo Essentials es el modo que te pone todas las herramientas básicas de trabajo y los paneles básicos de trabajo para Illustrator, ¿ok? Entonces, esta parte es muy importante para garantizar que tengamos visibilidad de todas las herramientas, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar con algunas de las herramientas básicas de trazo y de dibujo en Illustrator, que serían nuestros objetos primitivos. Este tipo de objeto primitivo se le llama así porque son los objetos más básicos. Es un círculo, un cuadrado, rectángulo, un triángulo, etcétera, etcétera. Este tipo de figuras geométricas. Para poder hacer una de estas figuras geométricas, yo me tengo que ir a la herramienta, ¿no? Darle un clic, dejarle el clic sostenido, y aquí yo ya puedo ver cuáles son estas herramientas primitivas que puedo generar. Por ejemplo, puedo generar un rectángulo. Si yo selecciono la herramienta de rectángulo, yo puedo dibujar aquí mi rectángulo, ¿sale? Y me voy a acercar un poco. Para acercarnos, para hacer zoom in, acercarnos a la pantalla, podemos utilizar el shortcut Command más, la tecla más, ¿sale? Y para alejarnos es con Command menos, ¿ok? Si tú estás en el ambiente Windows, todos aquellos shortcuts que en Mac se utilizan con Command, en Windows se utilizarían con Control, ¿ok? Entonces, si estuvieras en Windows, en lugar de ser Command más, serías Control más y Control menos para alejarte y acercarte, ¿ok? Ahora, regresando a nuestro rectángulo. Una vez que yo genero un rectángulo o un objeto vectorial, como les decía en la introducción, estos objetos vectoriales se pueden modificar en cualquier momento, ¿ok? ¿Qué es lo más básico que le puedo modificar a este objeto? Fíjate, el color. Desde nuestro panel de color que tengo yo aquí, yo puedo seleccionar a partir de estas manivelas que están aquí donde tengo mis tres canales de color, el RGB, yo puedo seleccionar e ir cambiando ese color que en este caso es el color del contorno. ¿Sale? Yo aquí tengo seleccionado, perdón, el color de relleno. Aquí tengo seleccionado el color de relleno. De hecho, ahí dice fill. Me confundí, perdón. Y el otro color es el color del stroke o el color de relleno. Entonces, todos los objetos vectoriales van a tener siempre estos dos colores. Un color de relleno, que es el color de adentro, y un color de contorno. ¿Sale? Si yo para cambiarle uno de estos colores, basta con que yo le seleccione cuál es el que quiero mover y con las palancas lo puedo ir moviendo y fíjense cómo el color pues se va cambiando dependiendo la información que yo le ponga aquí. Lo mismo pasaría con el color de contorno. Si yo selecciono el contorno o stroke, yo le voy a poder poner un contorno de color rojo, por ejemplo, ¿sale? O un contorno azul. También hay forma de seleccionar los colores desde este pequeño picker de color que tengo yo aquí. Entonces yo también desde aquí puedo seleccionar ese color que estoy trabajando, ¿sale? Ahora, si yo estuviera trabajando mi documento en el modo de color CMYK en lugar de RGB, en este lado yo podría cambiarle, por ejemplo, que me muestre los colores en CMYK. Y aquí, en lugar de encontrar las tres manivelas del RGB, voy a encontrar las cuatro manivelas del CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Y a partir de estas manivelas podría yo hacer las diferentes combinaciones para el color de contorno y el color de relleno. ¿Sale? Recordando que el universo de colores que tenemos o que se pueden generar en CMYK es más pequeño que el universo de colores que podemos obtener con RGB. ¿Ok? Ahora, ¿qué más le puedo hacer a este objeto? Desde el panel de Stroke
o contorno, si mal no recuerdo en español, yo le puedo controlar el grosor a este contorno. Le puedo indicar, por default es un punto, pero le puedo indicar que el grosor sea pues más grueso, que sea más ancho, 6 puntos, 7 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? O le puedo indicar, por ejemplo, esto y estas partes de aquí abajo es cuando tenemos líneas abiertas. Por ejemplo, voy a trazar una línea con esta herramienta para trazar líneas rectas. Fíjate, le voy a decir que sea de 10 puntos para que se vea más grueso. Y fíjate el cambio que va a tener en las puntas. Si yo le digo en la capa, en los extremos, que sean redondeados, o bien que el cuadrado no llegue donde termine el punto, sino que sea más adelante. Fíjate la diferencia. ¿Sale? Entonces, yo le puedo indicar estas opciones a las puntas de mi línea. Ahora, también le puedo indicar, por ejemplo, si es que estoy trabajando con una herramienta, con un objeto que tenga esquinas. Todo esto que estoy haciendo lo voy a explicar más adelante. O sea, de cómo se hace, cómo trabajar con la plumilla y demás. Fíjate, si yo selecciono un objeto que tiene una esquina, con esta opción yo le puedo indicar que la esquina, la punta de la esquina, más bien, la esquina de la esquina, valga la redundancia, esté redondeada o esté en 90 grados o en 45 grados. ¿Sale? Eso es con estas opciones que están aquí. ¿Ok? Con corner, con las esquinas. Y por último, de esta parte de aquí, el alineado ¿cómo se llama? Del stroke, ¿no? Del trazado. ¿Cómo se va a alinear? Fíjate, esto solamente funciona para objetos cerrados. Yo aquí tengo un objeto abierto, ¿no? O sea, nada más tengo aquí un trazo como parecido a una L, un ángulo. No me da la opción de seleccionar las otras dos posibilidades. En cambio, si yo selecciono el objeto cerrado, sí me da la posibilidad de seleccionarlas. Fíjense cómo funcionan estas opciones. Por default, tienes la opción de que el trazo está a la mitad del stroke o del contorno, ¿sale? Es decir, que esta línea azul que me describe o me delimita el trazo está a la mitad de lo que sería el contorno café. Si yo selecciono otra opción, esta me pondría el trazo dentro, en la parte interna del trazo del contorno. ¿Ya vieron? ¿Sale? Caso contrario, me voy a alejar para que se vea mejor. Caso contrario sería este que lo pone fuera del contorno. ¿Ok? Dependiendo cómo quieras que funcione cada una de estas opciones, es la opción que tú puedes especificar. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto al trazo. Un último elemento que le podemos nosotros controlar a estas líneas, a estos trazos, a estos contornos, le puedo indicar que sea una línea punteada, ¿sale? O lo que sería más bien una línea rayada, un dashed line, ¿sale? Yo aquí le puedo indicar que sea un dashed line y le puedo decir que cada cuántos puntos quiero que tenga este punteado, ¿sale? Le puedo indicar que sea muy pequeño, cada 2 puntos, y fíjense, va a ser algo muy chiquito, lo va a hacer así muy pequeñito, o le puedo decir que sea, por ejemplo, cada 20 puntos, ¿sale? Y va a ser mucho más grande esta línea, ¿ok? Fíjense también lo que puedo hacer, le voy a decir que sea de 5 puntos, y aquí al lado yo le puedo controlar el gap o el espaciamiento que hay entre cada una de estas. Si yo no le controlo ningún valor aquí, lo que va a hacer es que me va a poner una línea de 5 puntos y un espacio de 5 puntos. 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, etcétera, etcétera. Pero si yo aquí le pongo, por ejemplo, 5 puntos y 10 puntos, fíjense que me va a hacer la separación de 10 puntos y la línea sigue siendo de 5 puntos. ¿Ok? Ahora, tengo yo la ventaja de que podemos hacer combinaciones. Puedo decirle que una línea de esta línea punteada sea de 5 puntos y otra sea de 8. ¿Sale? Para hacer una línea como intermitente. Línea delgada, línea gruesa. Aquí me está, ¿por qué me está? Ah, sí, es que sería, te está haciendo como un pequeño intervalo ahí entre la línea gruesa y la línea delgada. Eh, Posiblemente sea por este gap. Vamos a ver si lo podemos eliminar.
Ahí está, ahora sí. Ese gap me estaba afectando. Ahora sí tengo línea de 5 puntos, 5 puntos, 8 puntos, 5 puntos y así. Entonces, el punto es que nosotros podemos ir haciendo combinaciones en cuanto al tamaño de la línea punteada. ¿Ok? Voy a deshabilitar esta opción para quitar la línea punteada. Y por último, le puedo agregar puntas de flecha, arrowheads. Yo aquí le puedo indicar y le puedo decir que este principio de la línea sea con esta punta. Realmente se ve muy mal, se ve muy feo. Es que creo que está muy gruesa la línea. Ahí está, ahí se va a ver mejor. Le estoy bajando el grosor de la línea. ¿Sale? Yo le puedo indicar que tenga esta punta de flecha, o le puedo indicar que tenga como el rabillo, no sé exactamente formalmente cómo se le llama esta parte de una flecha, pero sería como el rabillo de la flecha, ¿no? La parte trasera, ¿sale? O las puedo invertir. Con este botón le puedo invertir la dirección, ¿sale? Entonces, pues básicamente son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer con el contorno de un objeto o de una línea que vayamos haciendo. Por último, para terminar con esta parte del contorno, si yo en algún momento quiero eliminar de mi objeto el contorno o el relleno, lo que puedo hacer es seleccionar en el panel de color, ya sea la información de color o de contorno, y picar este botón que dice None. ¿Sabes qué? No quiero ningún color de contorno, así es que lo va a eliminar esa información. Lo mismo pasa si yo elimino la información del relleno, pues bueno, se perderá esa información. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que podemos hacer con el contorno y el color de un objeto. Para generar nuevos objetos, basta con que yo seleccione pues, la herramienta con la que quiero trabajar, y puedo generar también un rectángulo con las esquinas redondeadas. Fíjense, una ventaja que tienen a partir de la versión 2015 de Illustrator es que en las esquinas tengo este marcador que me va a permitir controlar qué tan redondas quiero mis esquinas. ¿Sale? Yo aquí me va a dejar hacer esto para controlar esa redondez, ¿sale? Que yo puedo llegar a tener en mis esquinas. ¿Ok? De hecho, si yo hago un rectángulo normal, un rectángulo sin las esquinas redondeadas, también me va a aparecer esa opción aquí para que yo en cualquier momento le pueda redondear las esquinas. ¿Ok? ¿Qué pasa si necesito trazar un rectángulo, más bien, si necesito trazar un cuadrado perfecto? Para poder hacerlo, voy a apretar la tecla Shift, y con eso se va a hacer un cuadrado perfecto. ¿Ok? Mismas medidas en lo ancho que en lo alto. Otra forma de hacerlo es que cuando yo tengo seleccionado mi objeto, en la parte de arriba tengo las características, el width y el height, lo ancho y lo alto. Entonces, si yo hubiera hecho, por ejemplo, un rectángulo y quiero hacer que sea un cuadrado, es decir, quiero que mida lo mismo de ancho que de alto, si yo hago el cambio aquí, le digo, sí, quiero que sea un cuadrado de 5 por 5, pero si yo hago el cambio aquí, el programa en automático me va a aumentar también el tamaño, pero de forma proporcional, ¿sale? Si yo quisiera poder mover de forma independiente cada uno de estos valores sin afectar el otro, tengo que quitarle el candado que está aquí, y ahora sí voy a poder trabajar cada valor de forma individual. Y aquí sí ya voy a poder generar mi cuadrado, que mida exactamente lo mismo de ancho que de alto. ¿Ok? Puedo generar también una elipse, ¿no? Puedo generar estas elipses. El nuevo objeto siempre se me va a poner con las últimas características del objeto que tenía seleccionado. Es decir, fíjense el color, pero lo puedo cambiar. En cualquier momento puedo cambiar el color del contorno, el color del relleno, o incluso quitarle el relleno. ¿Sale? Y puedo modificar a partir de estos controles que yo tengo aquí, y utilizando la flecha negra o la herramienta de Selection Tool, puedo yo escalar estos objetos, ¿sale?
O si me pongo cerca de una esquina, fíjense cómo cambia el cursor a esta flechita con doble cabeza. Esto significa que yo aquí puedo rotar el elemento, ¿sale? Si yo necesito rotar un elemento, por ejemplo 90 grados, a la hora de hacer la rotación voy a presionar Shift. Esto lo que va a hacer es que en Illustrator lo va a ir rotando cada 45 grados, ¿sale? Entonces de esta forma tengo la certeza de que aquí el objeto se rotó 90 grados. 45 y 45 nos dan 90, ¿sale? ¿Qué más puedo hacer con estos objetos? Por ejemplo, con el objeto polígono, por default, cuando yo trabajo con un polígono, se genera un hexágono, ¿sale? Es un hexágono vectorial, el cual puedo modificar en cualquier momento estas diferentes características. Oye, pero ¿qué pasa si yo necesito generar un pentágono o un octágono o un elemento diferente a un hexágono? Bueno, pues basta con que yo le dé doble clic a la herramienta, ahí está, le doy doble clic a la herramienta de polígono y aquí yo le puedo indicar el número de lados que quiero para mi polígono. Por ejemplo, 12 lados, ¿no? Ahí está. No me acuerdo si el polígono de 12 lados es el dodecaedro, no me acuerdo, o el dodecaedro es de 20 lados. La verdad no lo recuerdo. No, el dodecaedro, no, olvídenlo. El dodecaedro es un objeto, no es una figura. Pero bueno, el punto con esto es que aquí yo le puedo indicar el número de lados que va a tener mi objeto, ¿sale? En el caso de la estrella pasa algo parecido. Por default puedes generar una estrella de 5 puntos, pero si yo le doy doble clic, entro al modo de trabajo. No es cierto, no le tengo que dar doble clic, perdón. Selecciono la herramienta y en el espacio de trabajo le doy un solo clic. Perdón, me confundí con las opciones de Photoshop. Yo aquí le puedo indicar el número de puntos que quiero darle y aquí ya generé, en este caso, una estrella de 8 puntos. ¿Ok? Todos estos elementos son elementos, como les digo, son vectoriales, se pueden modificar en cualquier momento, puedes trabajar con ellos, puedes ponerlos unos encima de otros. Fíjate, esto también es bien importante. Para yo poder pasar un objeto detrás de otro objeto, yo le voy a seleccionar el objeto que quiera y con clic derecho voy a buscar la opción Arrange y le voy a decir Send to Back. Y con eso, ¡pum!, ya lo puse atrás del otro objeto. Esto es algo también, una característica que tiene el dibujo vectorial, que también se llama dibujo por objetos o dibujo orientado a objetos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es un objeto independiente y se puede manipular de tal forma, de forma independiente. Entonces, una de esas tantas cosas que le podemos hacer a los objetos vectoriales es moverlos hacia enfrente o mandarlos hacia atrás según sea la necesidad de nuestro diseño. ¿Sale? Entonces fíjate, yo ahí estoy mandando el hexágono a la parte de atrás, ¿no? Y pues bueno, puedo hacer diferentes cosas con estos acomodos. ¿Ok? Ahora, así como yo puedo transformar los elementos utilizando la flechita negra, que es la herramienta de selección que yo tengo aquí, esta herramienta me permite manipular mi objeto como un todo, o sea, como todo un objeto. Yo puedo escalar, pero puedo escalar todo el objeto, puedo distorsionarlo, ¿no? Pero a final de cuentas tengo la misma geometría. Tal vez estoy distorsionando las proporciones, pero la geometría es exactamente la misma, ¿sale? Esto sigue siendo una elipse. Tal vez la cambié y en vez de que estuviera alargada ahora está aplastada, pero la geometría es básicamente la misma, ¿sale? ¿Qué pasa si yo necesito cambiar la forma, cambiar la geometría de este objeto? Para eso necesito utilizar la herramienta de la flechita blanca. Esta herramienta de la flechita blanca lo que va a hacer, lo que me va a permitir es trabajar directamente con los vectores de los objetos. Recordar que en Illustrator todos los objetos están compuestos por diferente número de vectores.
yo puedo seleccionar este vector y aquí sí ya estoy modificando la geometría del objeto, ¿sale? Fíjate cómo se está cambiando la geometría. Lo voy a hacer ahora con la elipse. Fíjate, yo le puedo cambiar aquí, ¿ok? Ahora, y aprovechando que tengo seleccionada la elipse, todos los objetos, sobre todo los objetos que estén compuestos por líneas curvas, cada uno de los vectores tiene dos palancas de control, ¿sale? Eso es bien importante entenderlo. La palanca de control de este lado va a controlar, valga la redundancia, la forma en la que la curva va a salir de este punto de aquí. Y el siguiente punto, que sería este, va a contener también una palanca, pero ahora esta es una palanca de entrada, y va a controlar la forma en la que la curvatura entra a este punto. ¿Sale? Yo puedo con esto distorsionar la geometría de mi objeto. ¿Sale? Si yo jalo la palanca muy cerca o si la elimino, se hacen una esquina. ¿Sale? Que de hecho eso es lo que pasa con el rectángulo. El rectángulo no tiene esas palancas de control porque son líneas rectas. Cuando estamos trabajando con líneas rectas tenemos estos nodos, pero sin palancas de control. ¿Ok? Fíjate qué es lo que pasa con la figura de 12 puntos. ¿Sale? Tenemos el mismo caso. Como son puras líneas rectas, aquí puedo manipular la geometría, pero no tengo esa opción de meterle curvatura. ¿Ok? Por lo menos no por default. Sí tenemos la posibilidad. Fíjate, en la herramienta de la plumilla, que es el Pen Tool, si yo le dejo seleccionado, hay una herramienta que comúnmente se conoce como el angulito, porque parece un ángulo, ¿no? El nombre formal es Anchor Point Tool. Y fíjate, cuando yo selecciono esta herramienta de Anchor Point Tool, me permite hacer a un vector que no tiene palancas de control, le puedo generar palancas de control para generar esta curvatura. Fíjate, aquí es línea recta. Cuando yo le genero las palancas de control, se vuelve una línea curva. ¿Ok? Entonces, es bien importante el trabajo con esta herramienta, entender cómo funcionan los vectores para saber cómo los vamos a utilizar, cómo los vamos a manipular. Porque eso la correcta manipulación va a depender la calidad de nuestros trabajos, de nuestros vectorizados. ¿Ok? Entonces, vamos a eliminar, bueno, no, todavía no. Otra de las cosas que podemos trabajar con Illustrator, de las cosas básicas, es que podemos hacer que interactúen las diferentes figuras, ¿sale? Sí lo voy a borrar. Fíjate, voy a generar dos círculos. Voy a generar un primer círculo, ¿ok? Le voy a quitar el color del stroke a este primer círculo. Lo voy a hacer un poco más pequeño y voy a hacer un duplicado de este círculo. Fíjate, ¿cómo voy a hacer el duplicado del círculo? Lo voy a mover presionando la tecla Alt o la tecla Option, dependiendo cómo esté puesta en tu teclado. Fíjate que al mover la tecla Alt, al apretar la tecla Alt, perdón, y mover el objeto, voy a generar una copia. ¿Sale? Si este proceso se te complica, siempre podemos copiar y pegar. Control C, Control V, Command C, Command V, dependiendo del sistema en el que estés. Típico y el clásico copy-paste. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo tener duplicar un objeto. Voy a cambiarle el color del relleno a este objeto para poderlos diferenciar. Ahora, necesito que por favor busquen en su menú de Window, que ahí podemos tener acceso a todos los paneles que nosotros podemos encontrar y que no aparecen por default. Yo aquí puedo tener acceso a ellos. Necesito que busquen el panel que se llama Pathfinder, o en español, si mal no recuerdo, se llama Buscatrazos. ¿Sale? Es un nombre muy españolazo, Buscatrazos. El Pathfinder o el Buscatrazos nos va a servir para modificar la geometría de un objeto a partir de un segundo objeto. ¿Sale?
Yo lo que voy a poder hacer con este buscatrazos, fíjense, si yo selecciono estos dos objetos y selecciono la primera opción, yo lo que voy a hacer es que voy a combinar o voy a unir estos dos objetos en un solo objeto, ¿sale? Ya aquí ya es un solo objeto, ya no hay forma de separarlo a menos de que yo le dé Command Z o undo, ¿no? O deshacer, es la única forma en la que yo tendría para separarlos. ¿Qué más puedo hacer con este Pathfinder? Puedo decirle la opción minus front o menos el de enfrente. Esto significa que a este objeto le voy a restar esta intersección que yo tengo aquí que se está generando con el archivo, con el círculo de enfrente. ¿Sale? Y me va a quedar como si fuera una luna. Algo parecido. ¿Sale? O le puedo indicar, ¿sabes qué? Solamente déjame la intersección. Ah, ok. Entonces solamente me va a dejar este pequeño gajito que tenemos aquí. O puedo decirle, quítame, o sea, júntamelo, pero quítame la intersección, justamente. ¿No? Entonces, en este caso, la intersección me va a quedar vacía. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los elementos o de las opciones que nosotros podemos tener a la hora de que estamos trabajando con un objeto, con dos objetos con el buscatrazos. Otras opciones que tenemos son las partes de aquí abajo y bueno, y muchas de estas te dice aquí con el pequeño iconito que está aquí, te va diciendo qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, esta opción te lo divide, ¿sale? Pero fíjate cómo funciona. Yo la activo, ¿sale? Y pues aparentemente no hizo nada, ¿sale? Fíjate, todavía esto si lo muevo, todavía se mueve todo junto. ¿Por qué? Porque está agrupado. Está agrupado como un solo objeto. Yo lo que tendría que hacer aquí es, tendría que desagruparlo para poderlos mover de forma independiente. ¿Cómo puedo desagrupar algo? Me puedo ir a Object, no es cierto, Edit, es que me sé el shortcut. A ver, espérenme, déjenme lo localizo. Aquí está, perdón. Ungroup. Es que como trabajo mucho con shortcuts, se me olvida luego dónde están las cosas en los diferentes menús. Con la opción Object u Objeto y Desagrupar, yo puedo separar estos objetos. Yo lo que hago generalmente es presiono Command Shift G y con eso desagrupo. Fíjense que al desagrupar, ahora sí, ya estos están separados en estos tres objetos. ¿Ok? Y yo puedo, pues, trabajarlos ya de forma independiente e irlos modificando. Miren, tal vez ahí puedo trabajar algo como para un logotipo o algo por el estilo. ¿Sale? ¿Qué otra opción puedo hacer yo con el buscatrazos? Puedo hacer esta opción de trim. Ah, perdón, tengo que seleccionar dos. Se me olvidó seleccionar el otro. Aquí en este caso, bueno, también lo desagrupo. Esta es otra opción de desagrupar. Clic derecho y le dices ungroup, ¿no? Y bueno, aquí te hizo algo muy parecido al minus front. Vamos a ver qué otras opciones tenemos. Merge, este te lo va a juntar. No, hace también algo parecido a la anterior. Digamos que tal vez con estas dos formas básicas estos no tienen mucha diferencia. Pero bueno, el punto es que con esto nosotros podemos interactuar utilizando dos o más objetos entre sí. Fíjense, si yo hago esto y yo le pongo, por ejemplo, lo estoy arrastrando con Alt para hacer una copia. ¿Sale? Y fíjense, y yo agarro todos al mismo tiempo y le doy la opción minus front, fíjense lo que va a quedar. ¿Sale? Estoy modificando la geometría del objeto. ¿Ok? Estoy modificando la geometría de este objeto y como es un objeto vectorial, si yo lo selecciono con la flecha blanca, yo en cualquier momento puedo continuar modificando dicha geometría. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Es la base para hacer cualquier diseño en este programa. Voy a eliminar este que está aquí. Voy a cambiar el tamaño de mi documento. Bueno, no, vamos a hacer algo. Vamos a cerrar este documento que tenemos abierto, que tenemos de prueba, y vamos a abrir un nuevo documento. El nuevo documento necesito que en los presets que tenemos especificados, ay, ¿qué estoy haciendo?
Espérenme, porque se me volvió loco el programa. Bueno, no, más bien, apreté algo que no debía de apretar. Para hacer un nuevo documento puedo presionar Command N o desde archivo nuevo y le voy a decir que se haga un nuevo documento de tamaño carta. Le voy a indicar que solamente sea un artboard, ¿no? Y el tamaño en centímetros. Y lo voy a generar. ¡Pum! ¿Ok? Oye, genera mi documento. Ahí estás. Ah, mira, por ejemplo, aquí me equivoqué e hice mi documento acostado y yo quiero mi documento en formato vertical. Entonces, una opción, un camino largo puede ser ciérralo, vuélvelo a abrir, pero ahora fíjate que lo hagas en vertical. Y el camino que podemos tomar es con la herramienta de Artboard Tool. Puedo indicarle yo en este espacio que en lugar de que esté horizontal o landscape, se ponga en formato portrait o vertical. ¿Sale? Y con esto ya se cambia nuestro documento. Vamos a empezar a introducirnos al trabajo con la flechita, con la plumilla de trazo, ¿ok? Este trabajo es bien importante porque uno de los procesos que se genera en Illustrator es el proceso de vectorizado. ¿Qué significa vectorizar una imagen? Significa de una imagen bitmap, ¿no? O de una imagen que tú posiblemente trabajaste en Photoshop, la vas a hacer en vectores, ¿ok? Eso es básicamente lo que significa vectorizar un documento, ¿ok? Por ejemplo, como les decía, para vectorizar una imagen, que es una actividad bastante común dentro del programa, yo aquí tengo un documento, fíjense, esta es una imagen bitmap, es una imagen que posiblemente se trabajó en Photoshop, ¿no? Y es una imagen que si yo me acerco, voy a llegar a ver el pixel, fíjense cómo se está distorsionando la imagen. Bueno, pues una de estas actividades que nosotros hacemos en Illustrator es justamente lo que se llama hacer el vectorizado de la imagen, ¿sale? Que es prácticamente ir trazando encima de la imagen, ¿no? Con la herramienta de la plumilla, que ahorita vamos a explicar cómo funciona, para poder generar este dibujo a partir de líneas, ¿sale? ¿Para qué? Para tal vez empezar a escalarlo. Posiblemente nuestro cliente tiene esta imagen en muy baja resolución, pero quiere hacerla en un póster muy grande, entonces posiblemente necesitemos vectorizarla para poderla trabajar de esta manera, ¿no? O para cualquier otra actividad que nosotros necesitemos. Entonces fíjate cómo hay aquí estos vectores que yo estoy trabajando aquí, ya, o que yo trabajé aquí, pues ya los puedo manipular tal cual como cualquier otro vector que yo haya generado. Obviamente, bueno, esto yo ya previamente lo había vectorizado, ¿no? Y ya lo tengo aquí listo. Entonces, para poder hacer justamente esto, tenemos que aprender a trabajar con la plumilla de trazo, ¿ok? Entonces, vamos a explicar brevemente cómo funciona la plumilla de trazo para que posteriormente hagamos una pequeña actividad. Recomendación. Antes de jugar con la plumita, antes de activar la plumita, yo te recomiendo que te acostumbres a primero seleccionar la herramienta, la flechita blanca, y luego seleccionar el pen tool, o sea, la plumilla de trazo, ¿sale? ¿Cómo funciona la pluma de trazo? Pon mucha atención. Tenemos dos formas de trabajarlo. Bueno, de hecho, tres formas de trabajarlo. Una sería poniendo únicamente puntos. Fíjate aquí cómo a partir de este primer punto que yo ya generé, Illustrator, cuando yo voy moviendo el mouse, va generando una línea, un preview de esta línea de cómo va quedando o cómo quedaría. Si yo le doy un solo clic, se me genera un nuevo vector, pero sin palancas de control. Estoy generando líneas rectas, ¿ok? Para dejar de trabajar, para terminar con este trazo, puedo hacer dos cosas. Uno es regresar al punto de partida, y fíjate aquí cómo la plumilla se le pone un círculo al lado. Eso significa que vas a generar un objeto cerrado, o en cualquier momento puedo seleccionar la herramienta de la flechita negra y con eso pues ya generé mi objeto abierto. ¿Sale?
Este objeto es un vector, puedo yo seleccionar la flechita blanca y en cualquier momento puedo yo modificar la geometría de este. ¿Sale? Eso es una primera forma de trabajar con la plumilla. Una segunda manera de trabajar con la plumilla es haciendo un punto y posiblemente en el siguiente vector le das un clic y sin soltar el clic vas a arrastrar el mouse para generar estas palancas de control. Fíjate que mientras yo lo jalo más largo, la curvatura de la línea, como va entrando, se va afectando. Aquí Illustrator te da un preview de cómo se generaría la curva a partir de esta palanca que ya se generó. Fíjate, yo aquí si genero un nuevo punto, si yo le doy solamente un clic, se va a generar un punto sin palancas. Pero si yo le doy un clic sostenido y muevo el mouse, le voy a generar también palanca de control a este objeto. ¿Sale? Entonces, esta segunda forma de trabajar puede ser combinando líneas rectas con líneas curvas. ¿Sale? Que prácticamente sería hacer en algunas darle únicamente el clic y en otras darle el clic sostenido para generar la palanca. ¿Ok? Recordar que en cualquier momento, si yo quiero aplicarle una palanca a este punto que no tiene una palanca, pues bueno, lo puedo hacer directamente desde mi panel desde mi herramienta del angulito, y con esto yo aquí puedo generar esta palanca. Ahora, tengan mucho cuidado, porque si yo aquí, fíjense cómo se generan las palancas. Si yo la genero hacia este lado, voy a generar, o sea, estoy invirtiendo como el orden de cómo iría el trazo, ¿sale? Entonces tenemos que tener cuidado también en ver cuál es la palanca de entrada y cuál es la de salida para evitar hacer esos nudos como este que se está haciendo aquí. Fíjate, si yo lo cruzo, ahí se está haciendo este nudo y va a hacer que nuestro trazo pues no se vea nada bien, ¿ok? Entonces, esta sería una segunda forma de trabajar con nuestra plumilla. Una tercera forma, y es la forma en la que generalmente vamos a estar trabajando, es que pues la mayoría, si no es que todos los puntos que tú vas generando, los generes cada uno con estas palancas de control para poder controlar la curvatura. ¿Sale? Entonces, ahí dependiendo la figura que tú vayas a generar o que tú vayas a mover, nosotros vamos a ir pues generando estos puntos con estas palancas. Justamente de esta manera fue como se creó este pequeño trazo que tenemos aquí, ¿sale? En el cual se fue generando con la herramienta de la plumilla, se fue generando este trazo, ¿no? Para ir contorneando todo el dibujo, todo el trazo y llegar, bueno, a algo parecido a esto, ¿sale? Para poder vectorizar una ilustración como esa, primero tenemos que empezar por lo básico, que es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Voy a asegurarme, antes de empezar, descarga por favor el archivo, la imagen que te agregué, la imagen de trabajo que te agregué en el correo electrónico. Si no sabes cuál, busca en la información de este video y ahí va a haber un vínculo para que puedas descargar la imagen. Prácticamente es esta imagen la que quiero que descargues. Ahorita va a aparecer el preview. Es esta imagen que está aquí, se llama ejemplo.png. Es una imagen de referencia que nos va a servir para comenzar a hacer nuestros primeros vectorizados básicos. ¿Ok? Entonces necesito que esta imagen la tengas descargada en tu computadora, tal vez en el escritorio o en alguna carpeta. ¿Sale? Ahora, antes de insertar esta imagen, vamos a salvar nuestro documento, ¿ok? Entonces voy a salvar el documento, le voy a decir File, Save As o Guardar Como, y lo voy a guardar en el escritorio. Déjenme nada más que reaccione mi computadora. Lo voy a salvar en el escritorio y le voy a decir que se llame
Ejemplo 1. Los documentos de Illustrator siempre se van a salvar con la terminación .ai, Adobe Illustrator, ¿ok? Entonces siempre los archivos de Illustrator se van a salvar con esta terminación AI. Le digo Save, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya tenga esto, me va a mandar a estas opciones. Aquí yo le voy a poder indicar si quiero salvarlo en una versión diferente a la que estamos trabajando. Por ejemplo, tal vez mi impresor o tal vez mi cliente o tal vez mi compañero de trabajo no tiene la última versión de Illustrator. Entonces posiblemente me convenga salvarlo en Illustrator CS6, que es una versión anterior a la CC, a la Creative Cloud, ¿no? Pero bueno, si no va a pasar eso de que yo lo voy a compartir, bueno, pues le podemos dejar los valores por default y se salva nuestro documento, ¿ok? Una vez que el documento lo tengamos salvado, vamos a incrustar la imagen que acabamos de descargar. Para poder incrustar la imagen lo podemos hacer de hecho de varias formas. Una posible forma puede ser directamente haciendo copy-paste, ¿no? Posiblemente tienes tu imagen en un correo electrónico o estás descargando tu imagen de internet. Puedes darle clic derecho a la imagen, copiar imagen, te pasas a Illustrator y pegas la imagen, ¿ok? Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser incrustar la imagen, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nos vamos a ir a File o Archivo y Place, ¿sale? O si mal no recuerdo en español dice Insertar. Voy a seleccionar esta opción Place y me va a aparecer una ventana de diálogo, donde me va a preguntar Illustrator, ok, ¿qué imagen quieres poner? Quiero poner la imagen que se llama ejemplo1.ai, ¿ok? Ahora, muy importante, la opción Link lo que va a hacer es que me va a vincular esta imagen al documento de Illustrator. Es decir, para poder ver la imagen en el documento de Illustrator necesito tener físicamente esa imagen en mi disco duro, ¿sale? Si yo le quito la opción Link, lo que va a hacer Illustrator es que va a incrustar esta imagen y yo ya podría tirar a la basura la imagen original. La desventaja que tenemos de incrustar la imagen en lugar de vincularla es que el archivo de Illustrator al final pesa más, ¿ok? Entonces, pues bueno, dependiendo cómo quieras trabajar, puedes utilizar Link o puedes utilizar o quitar la opción. En este caso, le voy a dejar la opción Link y le digo Place. Cuando le dices Place, te va a aparecer este icono que tengo yo aquí, junto al mouse. Entonces, aquí te va a dejar la opción de decirle de qué tamaño quieres poner la imagen. Vamos a darle solamente un clic para que se incruste esta imagen del tamaño real. ¿Sale? Ok, ¿por qué no se está poniendo la imagen aquí? Creo que algo me está fallando. A ustedes debería de aparecerles ya esta imagen. A ver, déjenme intentarlo de otra manera. Ok, lo intenté de otra forma y sí me la insertó. No sé por qué de la otra forma no me la puso. No sé si el grabado de pantalla esté afectando un poquito el motor de la tarjeta gráfica. Posiblemente sea eso lo que está pasando. Bueno, ya la inserté. Otra forma de insertar el documento es como hice, arrastrando el archivo directamente al ambiente de trabajo. Y pues bueno, esa era una tercera forma que también les iba a mostrar ahorita, pero bueno, tuve que apresurar esta forma para enseñarles esto. Voy a ajustar el tamaño de esta hoja que tengo aquí de muestra, lo voy a ajustar al tamaño de mi documento, ¿sale? De hecho, este está en proporción de tamaño carta, pero sale un poco más grande, fíjate. Con la flecha negra voy a seleccionar una de las esquinas y lo voy a escalar, ¿sale? Lo voy a escalar presionando la tecla Shift para que se escale de forma proporcional. Ojo, una aclaración con la versión 2020. No recuerdo, en Photoshop sí pasa, pero no me acuerdo si en Illustrator también. Hagan la prueba, primero, hagan la prueba. No recuerdo si apretando la tecla Shift en la versión 2020 te permite hacer el escalado desproporcional y ya por default te pone el escala proporcional. Significaría que si yo agarro esto sin apretar Shift, ya se escalaría de forma proporcional.
En Photoshop sí es así, en Illustrator no lo recuerdo. Nada más sería cosa de hacer la prueba. Si en la versión 2020 ya te hace el escalado proporcional sin apretar Shift, entonces pues ya es una ganancia, ya no tienes que apretar Shift para hacer esto. ¿Sale? Entonces más o menos ajusta esta imagen para que coincida con el tamaño del formato del tamaño carta. ¿Ok? Y aquí vamos a introducir a otro tema rapidísimo, que es el manejo de capas o de layers. Si no tienes habilitado tu panel de layers, que está de este lado, aquí, layers, habilítalo. Habilítalo desde Window, busca layers, o si está en español, busca ventana capas. ¿Ok? El manejo en capas es una constante en la gran mayoría de los programas de Adobe, y lo que te permite hacer es que vas a trabajar como si tuvieras diferentes acetatos transparentes, y en cada uno de estos acetatos transparentes, que puedes ir cambiando de posición poniendo unos encima de otros, en cada uno de estos acetatos puedes tener una gran variedad de objetos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer y lo que generalmente se hace cuando nosotros vamos a vectorizar una imagen es que la imagen que vamos a usar como referencia la ponemos en un layer y el vectorizado lo ponemos en otro para evitar mover la imagen sin querer o modificarla o algo por el estilo. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. En mi panel de layers, este primer layer, este layer 1, le voy a picar en este punto para que se ponga un candado. Es decir, ya está bloqueado mi layer y no puedo yo modificar la información que está en este layer. En mi mismo panel de layers voy a seleccionar este botoncito para generar un nuevo layer. Y aquí voy a tener mi layer 2. Este va a ser el layer en donde nosotros vamos a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Lección de vectorizado con la plumilla para principiantes, ¿ok? Para acostumbrarnos a trabajar cómo vamos a hacer este vectorizado con la plumilla. Fíjate, voy a seleccionar, como les decía, primero flecha blanca, plumilla. Otra cosa, voy a cambiar el color. Fíjate, voy a quitar el color del contorno, del relleno, lo voy a dejar transparente y el color del stroke lo voy a poner de color rojo. Voy a utilizar aquí mis muestras, mis swatches para llegar a ese color rojo. Y con ese color rojo voy a trazar. Entonces, el chiste de esto es que yo voy a empezar a hacer esta figura, esta primer onda que tenemos aquí, ¿sale? Fíjate cómo lo voy a hacer. Lo voy a ir apretando, lo voy a ir haciendo y con la tecla Shift voy a ir generando estas palancas que van a estar ya sea en vertical o en completamente horizontal, ¿sale? Puse este primer punto, voy a poner el segundo, voy a poner este segundo punto aquí y apretando Shift voy a generar la palanca de control. ¿Ok? Tercer punto, lo voy a poner en esta parte de aquí y apretando otra vez Shift voy a ir generando esta palanca. Ahora, fíjate, algo que generalmente pasa. Ya solté el mouse y ahora quiero modificar esta palanca, pero si intento seleccionarla, pues genero un punto. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Presionando la tecla Command, vas a acceder a la última flechita que tenía seleccionada. Por eso la importancia de, antes de seleccionar la herramienta de la plumilla, seleccionar la flechita blanca. Aquí ya puedo yo seleccionar esta palanca y moverla pues de forma que yo necesite o de la forma que yo necesite para hacer este trazado. Y seguimos con esto, ¿no? Siguiente punto, sostenido con Shift apretado para que las palancas se muevan de forma completamente horizontal o vertical. Y con esto vamos a hacer el trazo de esta primer figura. Entonces, pueden empezar a hacerlo o pueden esperar a que yo termine de vectorizarlo para comenzar a hacerlo. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer el siguiente. Si quiero terminar toda la figura. ¿Ok? Ahí tendríamos esta parte.
Fíjense que estoy moviendo el ambiente de trabajo. Para mover el ambiente de trabajo lo podemos hacer de dos maneras distintas. Una es presionando la tecla de spacebar o la barra espaciadora. Fíjense que al apretar la barra espaciadora se convierte esto en una mano. Y yo aquí puedo mover todo el canvas para poder ir pues, viendo las partes que no se alcanzan a ver por default. ¿Sale? Entonces aquí lo voy a ir haciendo. Ahí está. Y por último, llegamos hasta aquí. ¿Sale? Con esto nosotros terminaríamos nuestra primer figura. Entonces, este es como un principio muy básico para empezar a vectorizar nuestros objetos. ¿Ok? El poder hacer una línea continua, una línea curva continua. Ahora, siguiente caso. Aquí a pesar de que son líneas curvas, pero no son líneas curvas continuas, de hecho son discontinuas, ¿no? Porque aquí estamos teniendo pues como si fuera una esquina. Vamos a comenzar básicamente con lo mismo. Empiezo con mi clic y fíjate, la palanca que yo jalo es la dirección hacia donde va a ir la curva. Fíjate, si yo lo pongo aquí y el siguiente punto acá, esta es la dirección que me marca hacia dónde va a ir esa curva. ¿Ok? Entonces genero aquí. Siguiente punto, lo vuelvo a poner acá. Y tercer punto, lo vuelvo a poner acá. Y aquí es donde nosotros tenemos el conflicto. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? No puedo yo poner aquí el siguiente punto directamente acá porque pues, no me va a dar la curva de salida. ¿Sale? Entonces lo que yo hago es presionando la tecla Alt. Fíjate que al presionar la tecla Alt, la plumilla se cambia al angulito, a la herramienta del ángulo. Entonces aquí voy a agarrar la herramienta del ángulo, pum, bajo, más o menos a que quede al mismo nivel de la otra, y aquí ya puedo generar mi siguiente punto. Lo vuelvo a hacer. Genero mi punto de forma convencional, agarro con el angulito esta esquina de acá, esta palanca, perdón, la bajo, y aquí, perdón, esto es algo muy común que me pasa de repente, que pierdo a la hora de querer seleccionar los nodos, pico otra cosa y ya no funciona. Entonces, así es como nosotros podemos hacer una línea curva discontinua. Es decir, que las curvas no van pues una tras de otra. ¿Ok? Entonces, realmente el manejo, la generación de un vectorizado justamente es el trabajar con estos vectores y con las palancas de control para ir dando la geometría esperada. ¿Ok? Aquí tal vez está un poco fácil todavía porque bien o mal pues son figuras, a pesar de que son figuras orgánicas, son figuras muy geométricas. Pero si esto lo comparamos con el dibujo de los abuelitos, pues esto es algo completamente orgánico, ¿no? Entonces aquí va mucho a tener que ver la forma en la que tú pongas tus puntos, dónde pongas estos puntos y cómo los vayas pues modificando. ¿Sale? Siguiente figura. Y la vamos a hacer igual de rápida. Esta es una combinación entre rectas y curvas. Entonces yo aquí empezaría con pura recta. Acuérdate, cuando quieres poner una recta solamente le das un clic. Para que la línea te quede perfectamente horizontal, puedes moverte apretando la tecla Shift. Fíjate, con Shift te mueve la línea en 45 grados, horizontal o vertical. ¿Sale? Entonces yo le voy a decir que llegue hasta aquí. Sigo apretando Shift para que se mueva en vertical. Ahora, aquí fíjate, aquí sí ya no me conviene presionar Shift porque esto está diferente a un ángulo de 45. Entonces voy a soltar Shift, pico, genero siguiente punto. Acuérdate, solamente damos un clic para que no se generen palancas de control. Y aquí es donde vamos a tener esta dificultad. De este punto va a salir ahora una curva. Entonces voy a utilizar el angulito para generarle una palanca y poder hacer esta otra parte de la curvatura. ¿Sale? Entonces recuerda que presionando la tecla Command tienes acceso a la flechita blanca para ir modificando la curvatura de tus objetos. ¿Ok? Ahora, caso contrario, yo aquí llegué a un punto donde ya no quiero que tenga
esa curvatura, ¿sale? Quiero eliminar esta palanca de salida. Entonces, para hacer eso, basta con que yo le dé un clic en el nodo, le di un clic y ya se elimina la palanca de salida y yo aquí ya puedo continuar con mi trazado con líneas perfectamente rectas, ¿sale? Y con eso terminamos este tercer ejemplo, ¿ok? Ya casi acabamos. Para generar esta estrella, pues esta estrella está muy básica también, son puras líneas rectas. Entonces, línea recta, acuérdate, para generar una línea recta solamente doy puros clics sin sostener el botón del mouse para evitar que se hagan las palancas de control. Fíjate lo rápido que lo hice, ¿no? Y aquí tenemos algo un poco más complicado. Voy a comenzar por la parte superior. Entonces hago mi nodo jalando la palanca, me voy a este punto de acá y ahora no lo voy a hacer presionando la tecla Shift porque necesito que se mueva en una dirección diferente a la línea horizontal, a la línea vertical. Entonces muevo las curvas para hacer que esto coincida con la línea y esta línea de salida, como es una esquina, voy a moverla con el angulito y también la voy a mover en dirección, fíjate, la pongo generalmente en dirección hacia donde va la curva y aquí pongo el siguiente, ¿sale? Y así nos vamos. Pongo acá el siguiente punto, controlo con Command la curva, la palanca, con Alt controlo esta siguiente salida, ¿sale? Aquí ya otra, no, si sigue activa la herramienta. ¿Cómo me puedo dar cuenta si la herramienta se desactiva? Porque cuando muevo la plumilla no aparece ese preview de la línea, ¿sale? Entonces aquí muevo mi herramienta, bajo, la pongo acá, acá seguimos, ¿sale? Y aquí con el angulito y hacemos este último trazado, ¿sale? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder generar nuestros vectorizados básicos, ¿no? A partir de esta plumita, ¿sale? Esto es lo básico, los primeros pasos que nosotros vamos a estar haciendo para poder vectorizar, pero es lo básico para poder llegar a ser vectorizados de esta manera, ¿sale? El proceso para vectorizar esta ilustración fue exactamente el mismo que nosotros seguimos en el ejercicio pasado, en este ejercicio de acá. La única diferencia es que, pues bueno, estas figuras no tienen tanta complejidad, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos este primer video introductorio a Illustrator. Espero que te haya gustado, espero que hayan quedado claras las cosas. Si te gustó, regálame un like. Puedes suscribirte al canal para seguir viendo nuevos videos y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y saludos a todos.